Va para allá a ir a comer asado con él. Grande, Martín. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Hoy el mundo va a cambiar de una manera en la que veremos a qué velocidad, pero lo que promete Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos, que en un ratito nada más va a jurar por su segundo mandato, después de un interregno de un mandato, inaugurando un capítulo completamente novedoso de la historia y del impacto que pueden llegar a tener estos cambios en los Estados Unidos, en el mundo, ¿no? Un Donald Trump recargado, con un regreso al poder absolutamente muy inédito, es muy extraño, pasó una vez y hace muchísimos años solamente en Estados Unidos un presidente que gobierna un mandato, pierde una elección y vuelve al cabo de 4 años, pero un presidente además que dice, bueno, si en el primer mandato yo no conocía Washington y no conocía bien cómo manejar los hilos del poder, hoy tiene mayorías en el Congreso, tiene dominado al Partido Republicano y tiene una agenda mucho más agresiva que Donald Trump promete implementar desde el momento 1. De hecho, dice que ya tiene un centenar de decretos y decisiones ejecutivas para poner en marcha desde hoy mismo los programas de expulsión masiva de inmigrantes, por ejemplo. Hay una primera incógnita que parece una tontería, pero que tiene que ver con qué va a pasar con TikTok, la empresa, la red social de videos, que es una empresa china y que según una ley de los Estados Unidos pone en riesgo la seguridad norteamericana por la cantidad de información que maneja. Habían intimado a TikTok a que se vendiera una empresa norteamericana o que tuviera algún tipo de sociedad con una empresa norteamericana, y como esto no ocurría, a partir de ayer ya le tenían que dar de baja. Bueno, una de las primeras decisiones que dijo Trump que va a poner en marcha hoy mismo tiene que ver con darle una prórroga a TikTok de 90 días. Porque bueno, aparecen acá dos hechos que se contraponen de la agenda de Trump. Por un lado, una postura mucho más combativa frente a China, y por otro lado, su postura tan amigable a las empresas vinculadas a las tecnologías y a las redes sociales, ¿no? Uno de los hechos singulares tiene que ver con el apoyo inédito de los mega multimillonarios, algo vinculados al mundo de la tecnología, al gobierno de Donald Trump. Han hecho una enorme cantidad de aportes a la inauguración de hoy. Había una nota en el New York Times el fin de semana acerca de cómo el mercado inmobiliario de la ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos, se vio sacudida por la llegada de estos no millonarios, billonarios, o sea, miles de millones de dólares componen el patrimonio de muchos de los integrantes del gabinete de Donald Trump, empezando por supuesto por Elon Musk, ¿no? Que va a ocupar un cargo desregulador. Hay que ver qué pasa, ¿no? Con esta figura que es un poco el contrapunto, el hombre más rico del mundo asumiendo un rol central en el gobierno de Donald Trump, al que se le han rendido además otros grandes megamillonarios del momento, como es el caso, por ejemplo, de Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, es decir, de Facebook, Instagram y otras, y WhatsApp, entre otras. Mark Zuckerberg fue uno de los grandes, así como puso más de $100 millones en la campaña de Trump. Elon Musk, Mark Zuckerberg hizo un gran aporte a lo que son los festejos de los cuales participa Javier Milei como una figura central por estas horas en Washington, y además se alineó también. Estaba escuchando un largo reportaje que dio a Joe Rogan. Joe Rogan es un dueño de un podcast, el anfitrión de un podcast de los más escuchados en Estados Unidos. Trump en campaña le dio un reportaje que tuvo un impacto muy grande en la campaña. Es además el locutor de lo que es el campeonato de artes marciales combinadas mixtas más importante de los Estados Unidos, que era una disciplina que estuvo a punto de ser prohibida en su momento en Estados Unidos por violenta, y que en su momento, y que de la mano de Trump además tuvo un crecimiento enorme. Hay todo un mundo ahí de las peleas y los artes marciales, y sobre todo los votantes jóvenes varones que le dieron un gran impulso a que ganara Donald Trump las elecciones. Bueno, de ese mundo también está ahora muy metido Mark Zuckerberg, porque practica artes marciales. De eso habló con Joe Rogan, entre otras cuestiones, pero también dijo que él se había sentido muy presionado por el gobierno de Joe Biden a poner en marcha lo que tenía que ver con los fact-checkers, que son aquellas personas que se dedicaban a
chequear la veracidad de la información que circula por las redes sociales vinculadas a unas cuestiones muy delicadas, como tienen que ver con las cuestiones médicas o algunas cosas que pueden incidir sobre el resultado de una elección, por ejemplo, etcétera, y que él se sintió presionado, dijo muy especialmente durante la pandemia, y que él cometió errores que hoy no querría cometer y que él se arrepiente de haber hecho eso y que por eso decidió deshacer todo el programa de lo que tiene que ver con el chequeo de información. No existen más esas advertencias en las redes sociales que son del grupo Meta, en las que alertan, tampoco ya en X desde que Elon Musk compró Twitter, que alertan acerca de que una información es falsa, sino que eso se sustituye por un sistema donde hay comentarios de la comunidad de usuarios. Y él dijo, bueno, yo prefiero dejar circular información falsa a censurar equivocadamente a alguien. Pero sobre todo, y de esto hablan mucho en el podcast con Joe Rogan, dice... Hubo mucha censura de lo políticamente incorrecto y mucha eliminación de opiniones por ser políticamente incorrecto de las redes sociales. No queremos más eso. Incluso hablaba Mark Zuckerberg de la necesidad de reponer la masculinidad. Él dice, bueno, a mí me gusta mucho practicar artes marciales. Él practica una que es jiu-jitsu y habla de eso y dice, bueno, a mí me hacía falta un poco de masculinidad. Dice, yo tengo 3 hijas mujeres, tengo 3 hermanas mujeres, siento que el mundo corporativo se había vuelto un mundo donde está bien hacer que todo el mundo se sienta cómodo en ese mundo corporativo y también las mujeres, pero había algo de la anulación de la masculinidad en el mundo corporativo que yo creo que estaba mal, y hay algo de la agresividad que necesitamos reponer y que es buena en el mundo de los negocios, decía Mark Zuckerberg en este reportaje. Un poco hablando también del cambio cultural que se viene de la mano de estas figuras y cómo se repone este discurso con la llegada de Donald Trump al poder de los Estados Unidos en un lugar de una enorme centralidad. Y ahí es cuando pienso que Javier Milei, que está siendo venerado, que está teniendo un paso por Washington como una estrella rutilante de muchas de las galas, sobre todo las galas hispanas en las que los han estado premiando, pero sobre todo además tuvo una primera señal muy contundente que tuvo que ver con el encuentro que tuvo con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario, que se deshizo en elogios a lo que está pasando con la situación económica argentina y anunció que tan pronto como la semana que viene va a venir una delegación del Fondo Monetario Internacional a la Argentina para negociar un nuevo acuerdo, que seguramente lo que el gobierno argentino le viene pidiendo es que tenga la llegada de fondos frescos para fortalecer las reservas del Banco Central. Hay una discusión que va a pasar con el tipo de cambio, si se va a mantener esta suerte de tablita respecto de cómo es el gobierno controlando la evolución del tipo de cambio. Bueno, la cuestión es que más allá de esa discusión, lo que está claro es que hay un apoyo, una contundencia y unos elogios. Si alguna vez tuvo algunas dudas el Fondo Monetario respecto del gobierno de Javier Milei, bueno, ya ha dejado de lado todo eso y lo elogia. Como uno puede pensar la comparación de lo que fue Domingo Cavallo en los años 90 con Carlos Menem, ¿no? En aquel momento Menem era el hombre que representaba el principal defensor en América Latina del nuevo consenso de Washington, de las privatizaciones. En aquel momento era el libre mercado. Hoy con Donald Trump llega en realidad una idea, y esto va a ser una novedad muy grande también, que es usar los aranceles y la suba de aranceles como su principal política exterior. O sea, a México, no me cerrás la frontera, te subo aranceles. Canadá, volvete una provincia mía, pues estoy harto de comprarte cosas que no tengo necesidad de comprarte y no te quiero dar más un tratamiento favorable, porque además yo te pago la defensa, pues vos no tenés un ejército, y si no me haces caso, subo los aranceles. Bueno, en eso es distinto el momento, porque este Trump es un Trump nacionalista que, lejos de promover el libre comercio, repone las barreras arancelarias como una gran política de política exterior y política económica. Pero más allá de eso, es un tiempo en el cual Menem repone un tiempo en el cual la Argentina era de la Argentina de las relaciones carnales, de estar totalmente encuadrado con la política exterior de los Estados Unidos, cosa que vuelve a pasar, y también con un Washington y los organismos internacionales, tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial, hablando de que la Argentina va a crecer este año un 5%, bueno, rindiéndose a los pies de Javier Milei, como en algún momento lo hicieron con Domingo Cavallo en la década del 90. Pero si hay algo distinto que hace que Javier Milei tenga una sintonía todavía mayor, pienso, es que en la época de Menem era como una idea de que
las políticas de Menem hacían que Washington, le cayera simpático o pasaran por alto esta idea de que, Menem era el patilludo, que venía de La Rioja, que tenía problemas bastante serios de corrupción, etcétera, y era como la idea de pasaban todo eso por alto. ¿Por qué? Porque Menem promovía políticas económicas que representaban el consenso de Washington de los años 90 en un país que es importante en América Latina como la Argentina. Ahora Milei sintoniza perfectamente con el nuevo momento de Estados Unidos. No solamente sus políticas en materia económica, terminar de golpe con el déficit fiscal, etcétera, tienen que ver con los pedidos de Washington, sino que además culturalmente, estéticamente, con su forma de gobernar, esta idea de un presidente absolutamente fanfarrón, que exagera sus virtudes, que denosta a los adversarios, que utiliza la agresividad y la venganza a sus enemigos y sus adversarios como una forma de construcción política. Muchos de esos aspectos también. Milei es muy parecido a lo que está pasando políticamente en este momento en los Estados Unidos. Y se viene un momento en el cual el cambio cultural en el mundo también va a ser enorme, de la mano de este momento, que pone a la Argentina en el centro del mundo por la enorme sintonía, más allá de que Argentina en el mundo es un país marginal, el grado de sintonía que tiene con lo que empieza a pasar en los Estados Unidos le está dando a Milei un momento en el cual, es una de las figuras centrales de las fiestas en la asunción de la previa de Donald Trump, que hoy asume el gobierno en los Estados Unidos y el mundo empieza a cambiar radicalmente.